Si sos inmigrante, este video es para vos. No para enseñarte algo, sino para que sepas que no estás solo. Hoy no vengo a hablar de casas ni de inversiones. Hoy te voy a hablar como un ser humano que dejó todo para empezar de cero en otro país. Te voy a mostrar lo que no siempre se muestra. Y sobre todo a mí me cuesta mucho hablar de estas cosas, pero son necesarias. El sacrificio, la nostalgia, el esfuerzo, las dificultades, pero también el crecimiento que todas estas adversidades me dieron como inmigrante en Estados Unidos. Hola gente, mi nombre es Marcos de Filippo, realtor, inversionista, mentor en Freedom Investors League, esposo, padre de familia y muchas otras cosas. Pero hubo un momento que no era nada de eso, era solo un pibe que se bajó del avión con una mochila llena de sueños. Una mochila literal, porque yo llegué a Estados Unidos con una mochila y una guitarra. Llegué a este país con mucha esperanza, por amor y también con mucho miedo, un inglés que pensé que sabía y me di cuenta que no tanto, y bueno, un montón de otras incertidumbres como inmigrante que todo el mundo tiene. Para el que no me conoce, y si por las dudas no te diste cuenta entre el mate y el acento, yo nací en Argentina, una ciudad que se llama Villa Ballester. Yo soy de ahí y de una familia muy humilde, así que siempre con los sueños, mirando a Estados Unidos, admirando un montón de gente, pero con algo en claro, un sueño que es raro que se me haya cumplido, que era tener una novia o una esposa americana, que era vivir acá y tener propiedades por todos lados. Pero la parte que te quiero contar hoy es la parte de ser inmigrante en Estados Unidos. Quizás sea lo mismo en todos lados, pero bueno, a mí me tocó por amor venir a Estados Unidos. Nunca me voy a olvidar el día en que llegué porque bueno, es una ocasión especial. Llegué en Nochebuena del 2011. Llegué a Minnesota, siendo de Buenos Aires bastante frío, y me recibió la familia de quien ahora es mi esposa. Después de que pasó la Navidad, las fiestas, fue un choque muy brutal, porque obviamente el idioma que yo pensaba saber no lo sabía tanto y fue un esfuerzo gigante poder comunicarme con la familia de mi esposa, porque solamente mi esposa y yo hablábamos español. Encima de eso, también todo el que vive en Minnesota sabe que los inviernos son duros y cuando sos inmigrante, sobre todo al principio, son incluso más duros porque hay mucha soledad. Yo tuve la suerte de que me recibió una familia, pero aún así estaba lejos de todos mis afectos. Era la primera vez en mi vida que estaba tan lejos de casa y tan lejos de todas las personas con quien yo crecí y todas las personas con quien yo amo, con mi familia, mis amigos, todo. Había muchos sentimientos encontrados porque entre la nostalgia, extrañar, el miedo a que me deportaran por mandarme una macana, pero a su vez parecía todo mágico. Me sentía dentro de una película y la verdad que no podía creer que había logrado llegar a Estados Unidos. Desde el principio yo tenía algo en claro, que esto era como un borrón y cuenta nueva. Tenía una oportunidad única, que era empezar a vivir mi vida distinto. Una de las cosas en la que me concentré fue en acomodar lugar, trabajar en una oficina. Yo sé que si iba a trabajar en la construcción, a restaurantes, entre que el trabajo se paga muchísimo mejor y las propinas y demás, podría haber hecho mucho más dinero. Pero mi objetivo no era el dinero rápido ahora, sino era construir algo que me dé un futuro en el cual yo no tenga que trabajar de sol a sol para poder subsistir. A través de los años, y me acuerdo fehacientemente que en un año tuve más de 20 trabajos distintos, teniendo 3 trabajos a la vez. Yo me despertaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar y me iba a dormir como a la 1, a las 2 de la mañana. Dormía muy poco, a pesar de saber que estaba sembrando las semillas para un futuro mejor. Eso no quita que haya sido recontra difícil. Como muchos, me sentía agotado, muy agotado, físicamente y mentalmente. A ver, estaba al otro lado del mundo, de todo lo que conocía. Tuve que aprender una cultura nueva, tuve que aprender un idioma relativamente nuevo. Lo sigo aprendiendo hasta hoy en día. Mi hija me enseña palabras en inglés. Pero yo sabía que ese sacrificio no iba a ser en vano. Aunque tenía miedo al fracaso, tenía miedo a la deportación, tenía miedo a volver a Argentina con las manos vacías. Los primeros años fueron durísimos. Pasé cosas, la verdad que hoy en día me entristecen mucho. Cuando yo estaba acá y no podía ir para Argentina, murió mi abuelo. En el 2019 a mi papá le agarró una ACV y quedó en coma. Y lamentablemente, si bien tuve la oportunidad de poder ir a verlo, ya estaba en la camilla y el día que llegué a Buenos Aires falleció esa misma noche. Como un matecito para levantar, porque si no... Esas son cosas que a mí me cuesta compartir mucho. Hay muchas emociones y hay mucho dolor detrás de todo eso. Ya van a ser casi 15 años que estoy acá. Toda mi vida adulta la viví acá. Yo, si vuelvo a Argentina, no sé realmente cómo mover. Soy más americano en este momento que argentino.
y estoy muy agradecido a este país, pero no quiere decir que sea fácil. Si bien incluso acá hubo mucho esfuerzo, situaciones horribles, situaciones difíciles, no todo fue tan malo, obviamente, porque si no, no estaría acá. Encontré personas con quienes forjé amistades excelentes. O sea, me aprendí una cultura nueva, un idioma nuevo, y la verdad que cada vez que lograba hacer algo, cada vez que lograba aprender algo, cosas simples como sacar la licencia de conducir, pasar un examen completamente en inglés, sacar mi licencia de Realtor para poder vender casas, cada logro era impresionante. Y bueno, en mi país, mi sueño era rentar, mi sueño era irme a rentar algo. Acá en Estados Unidos, en menos de 3 años, pude comprarme mi primer casa, y eso yo sé que en Argentina no lo podría haber logrado. Y hay mucha gente que piensa que es fácil y todo. No, tiene todo su sacrificio, pero lo bueno que tiene Estados Unidos, y la razón por la cual amo este país tanto como Argentina, es porque acá podés progresar. Si te esforzás, podés progresar. Todavía estoy... medio. Yo te dije, no sé cómo no me puse a llorar todavía. Me la estoy aguantando como un campeón, ¿eh? Yo siempre digo que conocer a mi esposa fue como ganarme la lotería. A ver, fue un antes y un después en mi vida 100%. Ella estaba de mochilera, sola, en la Patagonia. Yo estaba visitando un amigo y decidí probar suerte y ver si conseguía un trabajo también allá en Bariloche. Y tuve la suerte de conocerla a ella. Primero fue mi amiga, después nos convertimos en pareja, y la verdad que me cambió la perspectiva. Me cambió la perspectiva de cómo ver a Estados Unidos, de cómo ver a las personas, de entender de que el mundo es uno, sin importar de dónde sos. Ahora soy padre de familia, tengo negocios y un montón de cosas. La verdad que eso en Argentina nunca me lo hubiese imaginado. El contexto económico y la situación, la inseguridad del país, no me dejaba ni siquiera pensar en que podía llegar a tener hijos, mucho menos un negocio, o progresar más que, como dije, rentar algo. Si bien obtuve mi licencia de bienes raíces y al año obtuve mi licencia para vender seguros, todavía me faltaba mucho, y me faltó mucho camino y mucho conocimiento para adquirir, para poder entender bien cómo funciona el sistema financiero. Y me di cuenta que, si bien en Estados Unidos es muy especial, más o menos lo podés hacer igual en todos lados. Pero en Estados Unidos es mucho más fácil. Empecé a educarme sobre el dinero, sobre finanzas, sobre inversiones. Bueno, ya estaba en bienes raíces, así que era natural que tenga una afinidad para invertir en bienes raíces. Pero descubrí algo que nunca se me había cruzado por la cabeza, que era la libertad financiera. Y usando bienes raíces, alcanzar la libertad financiera es recontra posible. A mí en Argentina siempre me tildaron de vago porque a mí me gustaba tocar la guitarra, soy músico, muy soñador, ¿no? Siempre tenía los sueños de, no, yo voy a descubrir una manera de trabajar menos y ganar más, y ese tipo de conversaciones. Eso en nuestras culturas es como, wow, sos un vago, no querés trabajar. Y no es así. Entonces, cuando llegué acá, me confundí y empecé a trabajar demasiado, y es el día de hoy que sigo teniendo problemas con eso, de trabajar mucho, pero estoy cambiando la mentalidad, y empecé hace mucho tiempo a cambiar la mentalidad para poder dejar de ser la persona que hace y darme valor a mí mismo por lo que hago, por lo que produzco, y solamente ser. Y también para poder entender que no es cuestión de solamente hacer, sino que de crecer. A ver, yo sigo trabajando, sigo con clientes, sigo haciendo un montón de cosas, y si bien bajé la intensidad un montón, todavía tengo mucho para aprender y tengo mucho por crecer. Todavía lucho con la idea de que descansar es perder el tiempo, y la verdad que me cuesta estar disfrutando sin culpa. Hay momentos que me vuelve la mentalidad de escasez y me viene el miedo de que todo se derrumbe, de que todo se caiga y de perder todo lo que construí porque no estoy haciendo algo, porque no estoy constantemente a 100 por hora. Y hay una dualidad también, siendo inmigrante, sobre todo siendo inmigrante de Latinoamérica, que en nuestros países es mucho más difícil todo. Entonces, con poco acá, uno está tanto mejor que en nuestros países que a veces se queda estancado uno
O se pasa de ser agradecido a no querer progresar más aún. Y lucho constantemente con eso, porque yo soy muy agradecido de lo que tengo. Veo lo poco que tenía, siempre me acuerdo de dónde vengo, de mis raíces y de todas esas dificultades que hay en Argentina. Pero eso no quiere decir que tenga que seguir trabajando, que tenga que seguir esforzándome de sol a sol. ¿Para qué? Ya estoy bien, puedo estar mejor. De eso se trata la libertad financiera para mí. Eso es lo que yo quiero dejar como legado para mis niños. Que no importa cuánto dinero tenés en la cuenta bancaria, no importa si estás trabajando de sol a sol, o si tenés una Ferrari o un Jetta. No importa. Lo que importa es cómo te sentís vos. Y la verdad que es dificilísimo, porque acá es todo tan bueno. Y la verdad que más allá de que los inmigrantes en este momento estamos pasando por un momento difícil en Estados Unidos como comunidad, se tienen que acordar que por algo emigraron acá. Para nosotros, los que estamos viviendo acá hace mucho tiempo, nuestros países no sirven. Para nosotros es mejor acá. Y más allá de todos los miedos y dificultades, hay que seguir adelante, seguir avanzando. Todo esto sin querer demostrarle nada a nadie, solo para superarte a vos mismo. Y esa es la parte más difícil. Y a mí me pasa que soy muy exigente conmigo mismo. Y si le hablara a otras personas de la manera que me hablo a mí mismo, no tendría muchos amigos. En sí, aprendí que solamente el hecho de ser inmigrante no me defina 100%. Yo siempre estoy mostrando la parte buena, el éxito, los negocios, las inversiones, todo siempre con una sonrisa, pero quería tener esta charla con ustedes para que vean que no es todo color de rosa. Es un sacrificio muy grande. Mucha gente no ve que se ha dormido poco y se ha trabajado mucho, que hasta hoy en día me quedo a veces hasta la medianoche o más tarde para poder hacer las cosas que tengo que hacer. La gente no ve que en vez de estar disfrutando con mi familia, a veces hay que estar prestando atención al negocio para poder disfrutar después. Y es una batalla constante para poder balancear el tiempo personal con mi familia, con mi esposa y los negocios que tengo. Más allá de los momentos difíciles, yo quiero que entiendas que ser inmigrante no es una debilidad. Tu historia tiene valor y tu lucha merece respeto, pero la primera persona que te tiene que respetar sos vos mismo. Yo quiero que, si esto te sirve para algo, es para seguir adelante, para seguir luchando y para seguir progresando. Este país te puede dar todo, pero vos tenés que aceptar que tenés que cambiar un montón de cosas propias y adaptarte a un país que es muy distinto a los nuestros. En Estados Unidos podés construir algo grande, podés dejar tu huella, podés dejar un legado para tu familia o el legado que quieras. Si querés podés hacerte millonario. Lo mejor de todo es que no tenés que hacerlo solo. Por eso yo te quiero invitar a formar parte de Freedom Investors League, porque si bien hablamos mucho de inversiones en bienes raíces, la idea detrás de Freedom Investors League es justamente la primera palabra. Es la libertad. La libertad es propia tuya. La parte más difícil no es aprender a invertir en bienes raíces ni todas esas cosas, sino que es la mentalidad. La cabeza te puede llegar a afectar más que cualquier tipo de dificultad económica, de lenguaje o cualquier otra cosa. Por eso, gente, inmigrantes, vamos a avanzar. Si nos unimos, podemos todos, pero por el camino correcto. Vamos a avanzar en este país para dejar un legado, para que el futuro de los que vienen sea muchísimo mejor que el nuestro, por más que el nuestro ya es bastante bueno. De corazón, gracias por estar acá y por haberte quedado hasta el final. Déjame en los comentarios tu historia, porque quiero saber de dónde venimos todos y sobre todo lo que me están mirando estos videos. Yo te prometo leerte y responderte. Quiero tener una conversación para que sepas que, más allá de todo, no estás solo y que si te sentís solo, hay alguien acá, por lo menos del otro lado del teclado,
que te va a dar una palabra de aliento. Si conoces a alguien que necesita escuchar lo que dije en este video, compartíselo, regalame un like, suscríbete para ver más. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte.